Vamos a iniciar nuestra sesión. ¿Tuvieron oportunidad de leer o escuchar el material que les envié el día de ayer? Se me escucha, ¿verdad? Buenos días, ingeniero. Sí, personalmente lo escuché. Ya. ¿Qué comentarios tienen? eh, digamos, ¿por qué se expresaban así de los políticos bueno, y más a mí, ingeniero, una pregunta me nació. ¿Por qué se expresaba así la historiadora de que eran en su momento chivos expiatorios así? Y no comprendí esa parte yo, ingeniero. Porque todos le atribuyen a Casimiro Lañeta el que Bolivia haya sido siempre un país dividido. Y muchos consideran que Casimiro Lañeta reúne las condiciones justamente de las personas que aprovechan las oportunidades para obtener ventajas personales o particulares, ¿no? Lo que vendría a ser la viveza criolla. Entonces, ese es el estereotipo del político tradicional. Y lo consideran que es el fundador de Bolivia, ¿no? Como dice la historiadora, han debido llevar ustedes historia en un colegio, pero siempre es bueno revisarla, que teníamos dos opciones y al final Casimiro Lañeta es el que lo convence a Bolívar de crear una nueva república que es independiente de los dos virreinatos que se tenía. ¿Mm? Y que eso además creó una profunda división en los países de Sudamérica, principalmente de los de habla española. ¿Está bien? No, ya está bien, ingeniero. Ya. ¿Algún comentario sobre las expresiones de Remedios, de la historiadora? ¿Ninguna? Bueno, jóvenes, esa es la Bolivia, por si acaso, que estamos viviendo actualmente. Estamos nuevamente en conflictos y sin un rumbo que nos lleve a algún objetivo común. Parece que más nos encanta el, el conflicto entre nosotros y sin darnos cuenta de que son otros los que sacan ventaja, ¿no? De que nosotros nos estemos peleando, tal como sucede en la universidad, facultad técnica versus facultad de ingeniería. La pelea es con otras universidades, no es dentro de la universidad. Pero es así, lo que nos toca. Muy bien. ¿Alguien que quiera decir algo antes de comenzar? Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces con nuestro tema de ingeniería legal y vamos a hacer una introducción a lo que es la asignatura. Debemos comenzar por decir que el profesional de ingeniería, ¿sí? Además de tener conocimiento de las áreas que le son pertinentes, debe tener en cuenta el aspecto legal en el ejercicio de sus actividades profesionales. Esto significa que no podemos simplemente abocarnos a hacer un cálculo sin saber cuáles son las consecuencias y las responsabilidades que nosotros asumimos. ¿De acuerdo? Y obviamente nosotros en nuestra profesión lo que hacemos generalmente, creamos máquinas, estructuras o procesos para ser utilizados por grupos de personas. Entonces no tenemos necesariamente una relación con una sola persona, ¿no? Y eso muchas veces nos hace pensar de que no tenemos mayores responsabilidades excepto al hacer nuestros cálculos. Pero en la realidad lo que sucede es que a través de esos proyectos que se hacen de plantas, obras, producción, etcétera, nosotros también estamos asumiendo responsabilidades, porque todo eso es para el uso o consumo humano. Es ahí entonces donde los conceptos de ingeniería legal transitan entre los ámbitos de la ingeniería y el derecho, es decir, el respeto de la normativa, la aplicación de la normativa, su cumplimiento y, por supuesto, el trabajo que nosotros debemos hacer desde un punto de vista ingenieril. Entonces, ahí es cuando no importa en qué área o rubro nosotros trabajemos,
debemos actuar dentro del marco que dicta la legislación en el área respectiva. Y eso vendría a ser la responsabilidad civil o comercial que nosotros asumimos al hacer nuestro trabajo, ¿no? Entonces, ahí nosotros estamos, al igual que otras personas, por supuesto, sujetos a las normas jurídicas y a las situaciones de conflicto que se trasladan al ámbito del derecho. Bien, esto es importante decirlo. Nadie puede tomar la justicia por mano propia, ¿no? Eso entonces hace de que, si es que existe algún reclamo, pues sea trasladado al ámbito judicial. ¿Alguna pregunta que tengan al respecto? Una consulta, ingeniero. Bueno, sé que hay normativa como la ley de trabajo y todo eso, pero para los médicos, por ejemplo, no existe una normativa específica más que la de sus propios estatutos. Entonces, en ese caso, si es que hay alguna denuncia o algo por el estilo, la justicia en general sería la que tiene que normar todo, o cómo es la cosa, porque igual, leyendo un poco el reglamento de CRIDAIC y todo eso, dicen que cualquier denuncia y todo eso tiene que ser interno y no así directamente a la justicia superior. ¿Cuáles serían los Bueno, que yo hay, hay, estaría hay ahí? procedimientos que se deben seguir ya. Sí, termina tu intervención. No, no, eso, ingeniero. Ya, Quisiera saber bueno, su a opinión. ver, perfecto. Bueno, tenemos que comenzar por algo que es importante y lo vamos a ver en la asignatura. Antes de recurrir a la justicia ordinaria, que es así como se la conoce al campo judicial, por ejemplo, en el ámbito penal, primero tienen que culminarse las instancias pertinentes. En este caso tiene que ser un proceso administrativo. Por ejemplo, en la universidad, yo no puedo salir a hacer una demanda sin antes presentar mis requerimientos ante las instancias administrativas de la universidad. Lo propio sucede con un hospital. Primero hay que ver que primero se tiene que hacer una investigación interna. Así lo dice el derecho. Te puedo dar otro ejemplo antes de tocar lo de los médicos. Por ejemplo, actualmente están deteniendo a militares. Los militares inicialmente debían haber sido procesados en instancias judiciales de castrenses, de las Fuerzas Armadas, ¿no? Para posteriormente pasar a la justicia ordinaria, es decir, se deriva a la justicia ordinaria los casos, ¿no? Eso ocurre prácticamente en todas las instancias. Lo mismo sucede en el derecho laboral. Primero tenemos que ver cuáles son los reglamentos que se tienen en una institución o en una empresa y sobre esos reglamentos recién salimos a lo que vendría a ser la justicia ordinaria. En lo que significan los médicos, bueno, se habla mucho de la praxis, de la mala praxis. Obviamente, la gente tiene todo el derecho de hacer sus reclamos y presentar denuncias. Pero como en todo caso jurídico o judicial, acá no necesariamente es lo que uno dice, es lo que se tiene que probar. Y para ello se tienen que colectar las pruebas pertinentes. Ahora bien, yo no voy a defender a los médicos y tampoco los voy a atacar. Todo depende, nuevamente te digo, de las circunstancias, de las evidencias y de las pruebas que se puedan recolectar. Pero acá hay algo bien importante que hay que tomarlo en cuenta y que va en la forma en la cual nosotros en general ejercemos nuestras profesiones. Lo hacemos de una manera muy rústica, que un médico decide hacer una operación, ¿no? Porque según su criterio, fíjense, estamos hablando de criterio, es necesaria. Y nosotros recurrimos o bien a automedicarnos o queremos que un médico nos salve de todas las dolencias que tenemos. Es por eso entonces que se tienen que, además de normar lo que significa la praxis profesional, tanto de un ingeniero como tal, o de un médico, lo que también se tiene que hacer son protocolos de la forma en la cual se tienen que tratar.
¿Y eso qué significa? Significa que un paciente no puede entrar a un quirófano sin tener una alta certeza, o perdón, una alta probabilidad, no certeza 100%, de que efectivamente necesita una operación específica. ¿Y eso cómo se lo hace? Con todos los análisis médicos. Pero ahí es donde falla la infraestructura que tenemos, ¿no? Todavía estamos pensando que el médico tiene que ser una persona que, en base a su conocimiento, pueda deducir y pueda imaginarse cuáles son las dolencias que se tienen. Entonces, responsabilidades sí existen, pero esas responsabilidades se tienen que dar tanto en los protocolos y su cumplimiento, y ahí viene la infraestructura, el equipamiento, que lamentablemente no se lo tiene. Y lo segundo viene a ser también el cumplimiento del profesionalismo que no solamente los médicos, sino todos nosotros debemos tener, ¿no? Y eso significa asumir las responsabilidades que vienen del ejercicio de la profesión. ¿Te he respondido a la pregunta? ¿O Sí, tienes todavía? ingeniero, me Dime, dime. respondió bastantes cositas, pero yo Ujú, más me refería, digamos, a la parte de cuando hay reglamentos internos, pero no ujú. siempre son respetados, ¿no? En ningún lado parecer son al 100% respetados. Ese es el problema. No- Sí, Nos, la pas- nos pasamos las normas porque justamente el criterio que tenemos es que, ¿qué importan las normas? Acá el que mando soy yo. Y ahí es donde se presentan los grandes problemas. No solo, tú mismo lo has dicho, nos obviamos las normas y actuamos, no voy a decir que sea con mala intención, siempre se actúa de buena fe, por lo menos ujú. de ahí hay que partir. Pero el obviar las normas te puede llevar a cometer serios errores. Exactamente, y o sea, he escuchado de varios ejemplos, pero uno de los que, digamos, es más notorio también es el hecho de que, como mencionó, los estatutos que norman cada uno está descentralizado por lo que veo. O sea, primero hay que hacer las cosas por un conducto regular, pero a su vez, cuando, digamos, son los que están más abajo en la cadena de todo eso, tienen Ujú. alguna queja o algo por el estilo, pues tienen que hacerse las investigaciones y todo. Y si es una queja hacia directivos altos, entonces, pues obviamente manipulan las cosas para que la queja nunca llegue más arriba, ¿no? Así que es prácticamente como patalear a la nada. Ese, digamos, sería el aspecto negativo, creo, de que sea tan descentralizado y a su vez centralizado internamente. Me hace recuerdo a lo de las ISO, pues está la ISO 17020 para gestión de calidad. Ujú. Eh, Dice que hay organismos tipo A, tipo B y tipo C. Y bueno, internamente tienen otras funciones, pero más o menos lo que decía de cada uno es que hay organismos que se autorregulan a sí mismos, hay organismos que no tienen la necesidad de regular, pero pueden regular a otros, y hay otros organismos que em, no pueden regularse a sí mismos, pero pueden regular a otros, ¿no? Para ver la Ujú. parte ética, de Así que es. no sería ético que ellos solos se califiquen a sí mismos, ¿no? Como que nosotros nos demos la nota a nosotros. Y eso de investigarse a sí mismo, como me comentó, en cada estatuto o en cada institución, Mm. parece como que un poco no tan moral, ¿no? Uno puede decir y arreglar las cosas a su conveniencia a veces. No es tan así. Es decir, no es que uno se investiga. Existen Ujú. las instancias, ¿no? Existe la justicia militar, por ejemplo. En el caso de un hospital, no es que el médico se va a investigar a sí mismo. Eso tal vez es lo que estamos confundiendo. Tiene que Claro. organizarse un comité, ¿no? El cual haga las averiguaciones. Pero acá viene el gran problema, y en eso yo estoy de acuerdo contigo. Si no hay un protocolo, a seguir, ¿cómo tú puedes asegurar que se ha cumplido o no se ha cumplido el procedimiento? Si todo lo dejamos a la subjetividad de las personas. Ese es el gran problema, ¿no? Y Exacto. obviamente, permíteme terminar con esto, ahí viene el otro problema de que cuando entramos en que todo está en base a un protocolo, dejamos que
u obviamos el hecho de que las personas también tenemos que ser innovadoras. Entonces ahí viene el gran problema, ¿no? ¿Hasta qué punto una persona debe actuar de una manera autónoma y hasta qué punto debe seguir protocolos que, uno, aseguren que se está cumpliendo con un procedimiento y segundo, que pueda avalar que ha existido negligencia o que se ha actuado de acuerdo al procedimiento? Eso es lo que debería existir, pero lamentablemente no hay protocolos. Y te voy a dar un ejemplo que todos lo conocemos, las inscripciones en la universidad, ¿no? Fíjate, la universidad creo que tiene más de 80 años y por lo menos desde que se han implantado los sistemas computacionales llevamos por los 20 o 30 años y hasta ahora no existe un protocolo único. Ustedes tienen que estar coseteando por todo lado para que les habiliten asignaturas, Sí. ¿no? Bueno, lo mismo sucede en un hospital. Todos trabajan a su libre albedrío o a su libre criterio. Como siempre, con la buena fe, ¿no? Y quieren salvar. Pero no se siguen protocolos porque a nadie le interesa, uno, elaborarlos y dos, cumplirlos. Entonces, por eso es importante que en cosas críticas, pues hablemos siempre de lo que significa el cumplimiento de la ley, no de lo que dicen las personas. Pero ahí viene lo que les decía o lo que les invitaba a ver el día de ayer, el caudillismo. Siempre estamos buscando que alguien nos diga qué hacer o cómo hacerlo, en vez de decir, bueno, acá tenemos que ponernos de acuerdo y para cosas críticas, no digo pues, para todo, ¿no? Para cosas críticas, pues tenemos que seguir protocolos y tenemos que hacer que esos protocolos, o mejor dicho, elaborar protocolos y hacer que esos protocolos se respeten. Pues es un problema no coyuntural, no es un problema que se presenta de por sí, es un problema estructural que nosotros no nos queremos manejar por normativa. ¿Está bien? ¿Me ha dejado entender? Sí, ingeniero, súper. Muchas gracias. No, ¿por qué? ¿Alguna otra consulta que tenga? Muy bien, entonces ahí es donde nosotros tenemos que entrar, lo que les decía, tenemos que asumir la responsabilidad en el ejercicio de nuestra profesión. Pues entonces ahí es donde entra el derecho. Y el derecho es una ciencia que trata del conjunto de normas obligatorias que regulan las relaciones entre las personas con el fin de suplir equitativamente las necesidades de los individuos y asegurar la justicia y armonía sociales. Bueno, acabo de leer todo el texto. Pero ¿esto a qué se refiere? Primero, que debe ser de cumplimiento obligatorio. No es que acá yo hago lo que quiero. Tenemos que seguir esas normas. ¿Por qué? Porque el no seguirlas nos llevan a cometer irregularidades y por lo tanto a tener responsabilidades. ¿El cumplirlas nos liberan de responsabilidades? No, pero estamos respaldados porque hemos seguido un protocolo, ¿no? Que ha sido además consensuado. Lo segundo, que de esta manera nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, que existe una armonía. No es que yo hago lo que quiero, ya les he dicho, puede ser con la mejor buena intención, pero igual sigo haciendo lo que yo quiero. Y como tú eres la otra persona a la que puede estar retratando, tú también quieres que se hagan las cosas como tú quieres. Entonces, de esa manera nunca vamos a llegar a un acuerdo. La cuestión es que todos nos pongamos de acuerdo en una norma. Puede que no me guste, pero una vez que está aprobada, esa es la que tenemos que aplicarla, ¿no? Asegurando de que se cumpla lo que se ha dicho, eso viene a ser la justicia, y que se atiendan las necesidades de los individuos. Entonces, eso viene a ser el derecho como tal. Entonces, a diferencia de las normas morales, que las vamos a ver en un momentito, religiosas, son las de etiqueta, que también regulan intereses, ¿sí? Las reglas jurídicas se caracterizan por ser generales, ¿no? Son genéricas, no es para Luis Armando Rosas esta norma, no, es para todos. Coactivas, es decir, coercitivas, ¿no? Y de obligatorio cumplimiento, o sea, nosotros tenemos que cumplirlas y lo otro es que si no queremos, alguien nos tiene que hacer cumplirlas. No es como los religiosos. Si tú quieres rezas hoy día, si no, o haces tus oraciones, ¿no? Hoy día, si no, no.
ya vendrá tu conciencia, pero eso nada que ver con el derecho. El derecho es una norma que se debe cumplir. ¿Por qué se dieron las normas? Justamente esto, por la situación que nosotros vivimos en sociedad. Entonces, el hombre, desde que empezó a ser gregario, es decir, empezó a formar comunidades, pues ahí empezó a darse la relación social. Y claro, acá debemos partir de algo que es importante. No es que yo quiera hacer lo que quiero, es que quiero hacer valer mis intereses. Como todos tenemos intereses y queremos satisfacer esos intereses. Entonces acá, como estamos trabajando, ¿no? Es como estamos conviviendo o viviendo en sociedad, pues tenemos que poner límite a nuestro quehacer que tiene el propósito de saciar nuestros intereses. Entonces, eso se llama vivir en convivencia. Y para vivir en convivencia, bueno, puedes comenzar con con el buen trato, el buen comportamiento, ¿no? Pero cuando ya empezamos a hablar de intereses, por ejemplo, ¿quién está primero en la cola? ¿No? ¿O quién va a tomar primero el bus? ¿No? Entonces, ahí es donde tenemos que respetar ciertas normas. Uno puede ser de comportamiento y el otro de cumplimiento, como vendría a ser la norma jurídica, ¿no? Entonces, para evitar la autodestrucción, viviendo colectivamente y obviamente los conflictos, lo que dio lugar es a la aparición de las normas, que en un principio fueron religiosas, ¿no? Porque todo lo que no se entendía tenía un origen divino y moral, que vendría a ser lo que estás haciendo no se hace, ¿no? O sea, imponer mi forma de pensar. Bueno, ya les he dicho, lo religioso depende de qué credo cada uno de nosotros tenga. Por acá, por favor, Nito. Y en lo moral, el que tú consideres algo que está mal, ¿no? De carne. Para ¿Qué mí, tienes? Una mixta. Solo picante. Ya, para mí no necesariamente va a ser malo o no tan malo, ¿no? Ahí viene entonces, ¿cuán malo es malo? Cada quien tiene su grado de valoración de lo que significa comportarse bien o comportarse mal. Eso viene a ser lo moral. Entonces, como esto no era suficiente y lo religioso empezó en algún momento a resquebrajarse porque no necesariamente viene de algo desconocido, entonces es ahí donde aparecen las normas jurídicas. Y eso principalmente ¿dónde se da? Cuando el poder, sobre todo de liderazgo, deja de ser dado a las personas que tendrían la comunicación con Dios y se convierte en dar a las personas asignaciones de jerarquía, no de castas, no de dinero, sino de mando, ¿no? El dar autoridad. Y obviamente es ahí donde se empieza a dar la formulación de las normas que rigen la vida de la comunidad y que una vez convertidas en ley e impuesta a todos, se deben cumplir. Bueno, obviamente acá estoy haciendo un resumen muy exagerado de lo que ha significado la convivencia. De los religiosos se pasó a la nobleza, ¿no es verdad? A los reyes, y los reyes son los que empezaron a hacer las normas. Y claro, ahí viene la revolución francesa, la revolución americana, etcétera, que dieron lugar a que las leyes ya no fueran impuestas por una persona, sino que fueran consensuadas en la comunidad. De ello entonces nos lleva a que la exigencia de la vida social del hombre impone a que nosotros debamos seguir pautas o reglas sobre qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y estas reglas se denominan las normas, y principalmente las normas jurídicas, que hacen posible la convivencia social. Y todo eso está reunido en el derecho. Obviamente, además de las normas que, como les he dicho, son elaboradas por nosotros y además aprobadas por nuestros representantes, en el caso de Bolivia, existen las normas, las leyes de la naturaleza y las normas técnicas, ¿no? Existen las leyes naturales. El derecho a la vida, por ejemplo, es un derecho natural.
el que uno nazca o principalmente haya sido concebido, ya le da el derecho a la vida, que nadie te lo puede quitar. Obviamente tenemos las normas físicas también, lo de la gravedad, que no porque yo sea de izquierda o de derecha voy a cambiar esa ley, ¿no? Y obviamente estas leyes, tanto naturales como técnicas, van más allá del propio arte o profesión y son partes imprescindibles de él. Entonces ahí tenemos las normas técnicas, que son reglas que indican la manera de actuar para un fin determinado, ¿no? Desde un punto de vista jurídico, son facultativas, pues su incumplimiento solo afecta al infractor, ¿no? Esto vendría a ser un castigo que se le da al que no ha cumplido. Por ejemplo, no llevar tu brevet o tu licencia de conducir. Son constantes, o sea, no es que dejan de aplicarse. Y son objetivas, no dependen de la persona que está aplicando o supervisando la aplicación de la ley, sino que es la ley como tal la que debe aplicarse. Son lógicas, pues estas normas son pautas, caminos o procedimientos que permiten armonizar la vida tanto en lo psíquico como en lo físico. En lo psíquico, en lo que significa el comportamiento, en la buena fe, y lo físico, pues en restringir hasta qué punto yo puedo ejercer mis derechos. También tenemos las religiosas que regulan las relaciones del hombre con la divinidad, ¿no? Dependiendo de tu credo religioso. Y acá entramos a dos importantes. La ética, ¿no? Son las normas que permiten el desarrollo de las conductas de las personas humanas. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a la educación que se ha recibido o a la rebelión que has hecho contra la educación que se ha recibido, ¿no? Y estas conductas pueden ser permitidas o prohibidas. Eso es lo ético. Y todo eso se refiere a la moral. ¿Y qué viene a ser la moral? Pues eso viene a ser la característica que tenemos las personas en la forma en la cual valoramos las acciones de otros o los hechos que ocurren de acuerdo a nuestra realidad, de acuerdo a nuestra personalidad, ¿no? Y que obviamente, en base a nuestra moral, nosotros buscamos primero actuar y, si es posible, un perfeccionamiento de acuerdo a lo que consideramos correcto. Y bueno, con esto voy a terminar esta primera parte porque estamos terminando el tiempo en Zoom. Llegan las normas jurídicas, que a diferencia de las anteriores ya no son personales, ya no son éticas en lo que se refiere a un comportamiento que se debería tener en un determinado ambiente, por ejemplo, en el comportamiento de la ética profesional, ética ya no es personal, ¿no? Sino vendría a ser de una comunidad. Lo moral sí es personal. Viene a ser lo jurídico, que ya son reglas de convivencia en sociedad y cuya observancia puede ser coercitivamente impuesta, es decir, se te debe o se puede obligar. Y heterómana, que vendría a ser impuesto por alguien más, ¿no? En este caso vendría a ser la autoridad competente. Y es la facultad de cada individuo que le permite llevar a cabo determinados actos y obrar frente a los demás ejercitando sus derechos, pero siempre en base al cumplimiento de las normas jurídicas. Ahora bien, cuando hablamos de lo heterómano, que significa que alguien más va a hacer cumplir la ley, no significa que acá él tiene que imponer su criterio. Lo que él tiene que hacer es hacer cumplir la ley, que es diferente. ¿De acuerdo? Y con esto terminamos. ¿Qué es la moral? Pues es el conjunto de principios que dependen de la aceptación masiva de la sociedad. Regula mi individualidad y no mi vida de relación. Es decir, es mi comportamiento. Y depende de apreciaciones subjetivas. Entonces, las normas jurídicas y las morales rigen la conducta humana, pero desde diferentes enfoques, ¿no? La norma moral procura que el hombre realice el bien de acuerdo a su individualidad. ¿Qué es lo que yo debo hacer bien? ¿Qué es lo que considero que está bien? Por el contrario, la norma jurídica, que también es una norma ética, porque la norma jurídica lo que quiere es que se actúe haciendo el bien, trata que el hombre plasme su conducta, pero en un valor social, es decir, en algo que beneficie a la comunidad y que haga mejor a la comunidad. Lo moral es solo individual. ¿De acuerdo? ¿Se ha entendido?
¿Alguna consulta que tengamos? O se han dormido o han entendido todo. Bueno, estamos a las 8:35. Volvemos a las 8:45, ¿les parece? Nos damos un descanso. ¿Ya? Los vuelvo a convocar entonces a las 8:45. Mal, que he hecho algo irregular. La otra persona, basado en su moral, en su criterio, me va a decir yo he actuado bien. Y ahí es donde entra el conflicto. Porque yo no puedo indicarle en base a esto no ha seguido un procedimiento. A menos de que sean ya errores extremos, ¿no? Como el que sucedió el año pasado, si no me equivoco, del médico que sacó un riñón que no correspondía, pero que él mismo se dio cuenta de su error. Eso obviamente no lo libera de su responsabilidad. Pero en otro tipo de actividades es ahí donde la persona se va a defender, porque no hay un sustento que permita probar de que se ha actuado bien o se ha actuado mal. Y por eso es que la aplicación de la ley debe ser en base a las normas aprobadas y que se encuentran en vigencia, no en base a la moral. Entonces, ahí llegamos a lo que es el derecho. Y el derecho es una palabra que deriva del latín, ¿no? Directum, que significa conducir, regir, enderezar o encaminar, y que viene a ser la forma en la cual nosotros deberíamos conducirnos en nuestra actividad social, ya sea en nuestra vida particular como en nuestra vida profesional. Y el derecho tiene las siguientes características. Bilateral, porque rige las relaciones en dos o más personas. Es heterónoma, porque la validez de las normas no depende de lo que yo pienso o de lo que la otra persona piensa, sino de un órgano superior que las dicta. Y por eso son genéricas, no están hechas para una persona en particular. Y es coercible porque puede imponerse por la fuerza, ¿no? En caso de que alguien no quiera aplicarla, pues viene la autoridad estatal, primero la policía y después obviamente la parte judicial que impone. Lo moral, por el contrario, es unilateral, porque depende de la forma en la cual yo valoro los hechos y las actuaciones de mi persona y de otros. Es autónoma, porque no depende de los demás, es mi voluntad la que rige. Y no es coercible. Otra cosa es que sea conciencial, ¿no? Que yo me sienta abrumado por algo que ha sucedido, que no debía haber hecho, pero no por ello me van a llevar a la cárcel. Ya es un sufrimiento psicológico el que se tiene. Entonces, el derecho, ¿qué va a ser? Pues es el conjunto de normas que rigen la conducta o actividades humanas, ¿no? Y que tienen como principal propósito el ordenamiento, porque supone la idea de un orden social. Es social porque regula la conducta del hombre en la sociedad y aplicada a las acciones humanas, porque están destinadas a los seres humanos y a una convivencia, en base a un criterio de justicia, ¿no? Y por lo tanto, esas normas que nosotros tenemos van a ser las leyes, si es que son hechas desde el campo de vista del campo del derecho, ¿no? Por su aplicación bilateral e interrelacional de las normas, y por ser una fuente de la norma jurídica sujeta a cumplimiento. ¿De acuerdo? Entonces, estas normas jurídicas son preceptos legales promulgadas por el legislador, es decir, por la autoridad competente, teniendo carácter coercitivo obligatorio para todas las personas que viven en un país, nación o un estado. Y lo mismo sucede en una institución. Existen preceptos, ya no serían legales, sino administrativos, de la forma en la cual se deben efectuar las relaciones o en base a qué principios se deben efectuar las relaciones dentro de esa institución.
¿Alguna pregunta que tengan, jóvenes? ¿Está todo claro hasta el momento? Entonces, ¿qué viene a ser? Pues la ley es una norma social obligatoria, ¿no? Y emanada de una autoridad pública. O sea, yo no puedo imponer. Les voy a dar un ejemplo. El año pasado, cuando se decidió el confinamiento o el que no salgamos a las calles, lo decidió el gobierno. Y recuerdo claramente que en la universidad todos, o la mayoría, estaban esperando a qué es lo que iba a decir la autoridad, ¿no? ¿Qué es lo que iba a decir el honorable Consejo Universitario? O sea, como si fuéramos un protectorado, algo independiente del Estado boliviano. Señores, la primera autoridad acá es el Estado, es el poder administrativo. Y los demás lo que tienen que hacer es acatar. Que no estemos de acuerdo es otra cosa. Pero el señor rector no tiene mayor o igual autoridad que la que tiene el presidente. Ojo, acá no vamos a entrar a ver si es que es legal, si es que Áñez era presidente, no. En ese momento él estaba ejerciendo el poder. Y había una razón, tampoco era un capricho, había una razón. Ahí podrán entrar muchas críticas y decir no ha funcionado. Bueno, eso ya es la subjetividad. Pero esa es la decisión que se tomó. Lo mismo, este semestre he escuchado de varias personas en la facultad de que ya es hora de volver a las clases presenciales, que en lo personal considero que es una buena idea, pero no depende del señor decano, del director de carrera o de mi persona. Nuevamente, estamos supeditados a lo que digan los entes que se han creado para tal efecto, como es el COE, si no me equivoco, ¿no? El comité creado para el análisis, la evaluación de la pandemia. Y ayer ya se ha manifestado esta institución, ya está autorizando de que se vuelva a las clases presenciales, pero con el cumplimiento de ciertas condiciones. Entonces, como ven, esas son las autoridades y el señor rector lo que tiene que hacer es adecuarse y actuar de acuerdo a lo que se ha autorizado. Claro, esto no es obligatorio. ¿Por qué? Porque hay condiciones que deben cumplirse. Y eso ya lo verán nuestras autoridades, pero de acuerdo a lo que los entes competentes han determinado. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan? Ninguna. Muy bien. Entonces, ¿qué viene a ser la ley? La ley viene a ser una norma de orden público y que responden a un interés general. ¿Y cuál es ese interés general? Es el bien común colectivo, jóvenes, que puede afectar a una persona en particular, pero que beneficia a la mayoría, ¿no? Lo que viene a llamar el bien superior. El bien superior siempre se va a imponer sobre el bien menor o sobre el bien particular. Y que puede considerar las buenas costumbres, pero que no necesariamente va a apoyar conveniencias particulares, ¿no? Entonces, estas leyes deben ser de cumplimiento obligatorio. Ahora bien, hay algunas leyes, tal como vamos a ver a medida que vayamos en el curso, que son de orden privado y por lo tanto yo puedo renunciar a aplicarlas o ejercerlas. Ejemplo, me deben dinero. Ya no quiero tener pelea, el dinero que me deben es poco y listo. Ya no voy a cobrar ese dinero. Estoy renunciando a mi derecho, pero que la ley me respalda en que yo pueda reclamar que se me pague. Otra cosa es no cumplir la norma, por ejemplo, de tránsito, ¿no? No respetar las señales de los semáforos. Eso no es renunciable. Permisivas, permitir que algo suceda. Pero eso es
porque es de orden privado, solamente particular. ¿Ya? Toda ley imperativa es de orden público y las leyes imperativas son conceptos sinónimos, es decir, o sea, las leyes de orden público o leyes imperativas son conceptos sinónimos, significan que son de cumplimiento obligatorio, eso no entra en el orden privado. Entonces, las convenciones particulares no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia estén interesados, el orden público y las buenas costumbres. Un ejemplo de esto viene a ser la contratación de personal, ¿no? Hay algunos que, como vamos a ver posteriormente, contratan personal bajo un contrato civil, pero no, la ley imperativa, que es la ley laboral, indica que el trabajo debe ser contratado bajo la norma laboral. ¿Existen excepciones? Por supuesto que existen excepciones y que las vamos a ver en su determinado momento. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Cuál es la excepción? Ya voy a adelantar ese concepto. Es la dependencia, jóvenes. Yo, por ejemplo, vamos a suponer que me han contratado para dar ingeniería legal por este semestre. Esa es la diferencia, ¿no? Por este semestre. Entonces, yo estoy dependiendo del director de carrera. Por lo tanto, al existir dependencia, yo ya tengo que entrar en la ley laboral. Si a mí me dieran un trabajo de lo que significa la elaboración de un protocolo, un procedimiento, ¿no? Entonces ahí entramos en un contrato civil o un contrato comercial, porque no hay dependencia. Hay un acuerdo para la elaboración de un trabajo, que es diferente. ¿Ya? Tenemos también otra fuente del derecho. Bueno, el primer derecho viene a ser la ley, ¿no? Que es elaborada por el ente conformado para ese propósito. Tenemos el derecho consuetudinario, que vienen a ser las costumbres, ¿no? Y esta es una fuente del derecho muy utilizada principalmente en países como el nuestro. Son normas jurídicas que no están escritas, pero que se cumplen porque en el tiempo se ha hecho costumbre su cumplimiento. Es decir, se ha hecho uso de esa costumbre que se desprende de los hechos que se han producido repetidamente en el tiempo. Esto, por ejemplo, se da en las comunidades, ¿no? En las comunidades campesinas. No hay algo escrito, pero hay un comportamiento que se repite permanentemente y por lo tanto todos actuamos de acuerdo a ello. Tiene fuerza y se recusa a él cuando no existe ley. El momento en que estas costumbres son normadas, son escritas en una norma jurídica, ya no se habla del derecho consuetudinario, ya se tiene que hablar de la ley, ¿no? Ahora bien, este derecho consuetudinario, les cuento, que es aplicado en el sistema anglosajón, ¿sí? Ellos, por ejemplo, no tienen norma jurídica, pero generalmente sus conflictos judiciales los resuelven mediante la aplicación de criterios que se hayan formado y fallos judiciales que se hayan dado en el pasado por alguna situación común o similar a la que se está tratando. Ya, además de una norma, también existen entonces lo que es el uso o costumbre o la forma en la cual se han resuelto casos en el pasado. Esa es la diferencia entre el derecho que tenemos en Bolivia y parte de Europa, como Francia e Italia, con el derecho anglosajón. Ahora, la renuncia de la ley. La renuncia general es nula, porque las leyes tienen un objeto de establecer un orden social. Nadie puede decir, yo no voy a cumplir la ley, ¿no? Otra cosa es, sí, como lo veíamos anteriormente, es algo que solamente me atañe a mí. Y ahí yo podría renunciar a lo que la ley me permite reclamar. Lo segundo, y esto es importante, la ignorancia de las leyes no sirve de excusa. Si la excepción no está expresamente consagrada en la ley, ¿sí? Entonces eso sí se puede cumplir. Y esa es una máxima que se tiene en derecho, que dice, lo que la ley no obliga, no se puede exigir. Por eso es que se anda sacando o se andan aprobando
nuevas normas, como la que se ha dado la semana pasada, por ejemplo, ¿no? Que está contra el uso de patrimonios o de dineros obtenidos de manera injustificada o ilegal y que podrían ser utilizadas para terrorismo o para otras actividades ilegales. Bueno, es una ley bastante dura, les cuento. Y que, a mi modo de ver, además de infringir muchos derechos que están constituidos en la Constitución, que la vamos a estudiar la próxima semana, está obligando a las malas a que entremos en la formalidad. Es decir, que si creamos una empresa, esta tiene que estar legalmente conformada. Ya no podemos sentarnos en la calle y vender, ¿no? O abrir una tiendita y vender, qué sé yo, computadoras, porque las hemos traído o bien en nuestra maleta o de contrabando, que tenemos contrabando, lo que sucede. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pueden hacer patrimonio. Y al no poder justificarlo, de una manera clara, pues puede ser sancionado por esa ley. ¿Ya? Y finalmente tenemos la autonomía de la voluntad. Eso viene a ser el ejercicio de nuestro derecho a decidir, ¿no? Y ese es el principio basado en la libertad constitucional de contratar, pero obviamente en base a la aplicación de la ley vigente. Bien, ahí entramos entonces en lo que significa las limitaciones de la voluntad. El orden público es el conjunto de principios superiores políticos, económicos, morales y algunas veces religiosos que regulan, ya habíamos dicho, la convivencia social. Y por lo tanto hay limitaciones en la cual yo puedo expresar mi voluntad. Ejemplo, lo que sucedió el día lunes con la estatua de Colón. Uno tiene derecho a defender sus creencias, ¿no? O su ideología, pero sin dañar a los demás. El haberles roto la nariz a Cristóbal Colón, a la estatua de Cristóbal Colón, no me ha dañado a mí, pero ha dañado a un bien público, que es un bien o una propiedad de todos, ¿no? Por lo tanto, esa persona debería tener una sanción. Que después alguien diga o se apruebe que esos monumentos hay que sacarlos de nuestro diario vivir, ya, bueno, eso ya es otra cosa. Pero destruir el ornato público, no. Lo segundo, y es lo que les decía al principio, debemos asumir y debemos actuar siempre bajo el principio de buena fe. ¿Qué significa el principio de buena fe? Que estoy actuando, si bien en el ejercicio de mi voluntad y defendiendo mis intereses, de una manera que no debería afectar a los demás. ¿Por qué lo pongo en condicional? Porque muchas veces, al no tener un pleno conocimiento de la norma, creemos que nuestro derecho es amplio, ¿no? e infinito. Y no nos damos cuenta que en algún momento podríamos estar afectando a segundos o a terceros. Pero siempre bajo un principio de buena fe. Ahora ya es otra cosa que uno actúe siempre de una manera que no corresponde y ahí ya no hay buena fe, pues hay mala fe. ¿Cuáles son los efectos de la ley en relación al tiempo y al territorio? Pues algo muy importante. Cuando una parte del ordenamiento jurídico es reemplazado por otro relativo a la misma materia, surge la necesidad de determinar la aplicabilidad de uno u otra a las relaciones jurídicas. Esto significa que cuando se saca una nueva normativa, se tienen que derogar las anteriores para que no exista conflicto de norma aplicable, ¿no? Y segundo, hay que ver cuál es la jurisdicción que se tiene en la aplicación de esa norma. Es lo que se está dando, por ejemplo, en este momento en Santa Cruz. El INRA indica de que ellos tienen la autoridad para lo que significa el asentamiento en tierras fiscales principalmente. Y la gobernación está llamando
a que se defiendan los territorios de Santa Cruz. Nuevamente, partiendo del principio de buena fe, yo creo que ambos tienen la razón. Pero los que sí tienen la potestad de aplicar la ley son los del INSA. Entonces ahí la gobernación de Santa Cruz tiene que encontrar la forma y la interpretación de la ley que le permita, ¿no?, actuar, si es posible, en la defensa de los intereses que ellos tienen. Ahora, ¿cuáles son las leyes y de qué manera se las puede poner en conocimiento? Pues son de incorporación o codificación. De incorporación son las leyes dictadas que no corresponden a un único texto, ¿no? Entonces se van sacando las leyes a medida de que se ve su necesidad de implementación. Y hay otras de codificación. En este sistema de leyes están comprendidas todas las leyes en un solo texto. Ahí tenemos, por ejemplo, el Código Civil, ¿no?, que es un compendio de normas, el Código de Comercio, ¿no?, que es otro compendio de normas. Y las otras leyes, como les decía ya, son las que se van implementando según la necesidad que se va presentando. ¿Cuáles son los efectos de la ley? Bueno, lo que les decía, generalidad, vale para todos por igual. Acá no es porque yo sea docente que estoy exento de cumplir la norma. Estabilidad, son sancionadas para regir amplios periodos de tiempo. Obligatoriedad, puesto que se debe cumplir, ¿no? Y si no lo hago, existe la coercibilidad. Y retroactividad, este es un principio bien importante. Las normas se dictan para el futuro, ¿ya? O sea, no son retroactivas, excepto en algunos casos que deben ser claramente establecidos, como sucede en nuestra Constitución. Por ejemplo, las leyes son retroactivas en el campo laboral y en el beneficio que se le da al condenado o al recluso, que tiene ya una pena por una sanción jurídica. Ejemplo, existe un incremento salarial. Si seguimos la retroactividad, debería ser desde el momento en que se declara hacia futuro. No, como ustedes saben, puede haber un incremento salarial en agosto, pero el incremento salarial se lo aplica desde enero. Y en esto de la ley al condenado, viene a ser, por ejemplo, que se rebaje la pena de 30 años a 15 años, por decir. Yo he sido sentenciado hace 20 años a 30 años de prisión. Entonces ya he cumplido 20, bueno, es otra cosa, pero como estoy dentro de los 15 ya puedo salir de la cárcel. Que a mí como víctima eso no me parece correcto, bueno, como víctima es otra cosa, ¿no? Pero así lo dice la ley. ¿Alguna pregunta sobre esto? Bueno, no se olviden, ¿no? Y retroactividad, las leyes se hacen para el futuro. ¿Y qué es la justicia? Ah, bueno, esto es bien importante también entenderlo. La justicia es la concepción que se tiene en cada época y civilización acerca del sentido de las normas jurídicas, ¿no? Es un valor determinado como bien común por la sociedad. Y así como nuestra concepción de lo que es el universo, con los nuevos descubrimientos que se hacen, los nuevos desarrollos tecnológicos, etcétera, nos permiten quitar algunos paradigmas o creencias que se tenía. Lo mismo sucede con la justicia. La justicia también va evolucionando y cosas que antes se consideraban malas, ahora pueden ser consideradas buenas. Y les voy a dar un ejemplo bastante extremo, ¿no? Hace 30 años atrás, el homosexualismo era no solamente criticado, sino también castigado. Y tenemos algunos países donde todavía se procede de esa manera, Rusia y Corea del Norte. En otros países como el nuestro ya existe una aceptación de esa opción sexual que tienen las personas, ¿no? Ya existe la tolerancia y obviamente se están viendo normas para integrarlos en todo lo que significan los beneficios que concede el derecho civil. Lo mismo sucede con el aborto. El aborto hasta los años 70
era un crimen. Y todavía se lo considera como tal, por lo menos en nuestra legislación. Pero la tendencia que se está teniendo en la gente es que no debería ser considerado como un crimen. Como ven, entonces hay una evolución. Que no estemos de acuerdo, yo por ejemplo no estoy de acuerdo, esa es otra cosa. Pero existe una evolución al respecto. Otro ejemplo. A ver, ¿alguien me puede dar otro ejemplo de una evolución de lo que consideramos justo? ¿Qué pasa, jóvenes? ¿Se han dormido? Alejandro. Ingeniero, quizás con un ejemplo bastante crítico, que es un poquito al revés, que antes era considerado normal, pero luego se considera mal el esclavismo en cierta forma. Por supuesto que sí. Claro que sí. Fíjense, el esclavismo, prácticamente, si hablamos de Estados Unidos, ha sido hasta la década del 60 del siglo pasado. Era considerado normal, ¿no? Pero con la apertura que hubo en los 60, la integración del afroamericano, para hablar políticamente correcto y no decir negros, ¿no? ya han sido asimilados en su sociedad. ¿Que existe todavía segregación? Eso es innegable. Pero ya no es como lo era anteriormente. Hay otra práctica, por ejemplo, que se está poniendo, que se está aceptando y legalizando. Es la eutanasia. ¿Saben lo que es la eutanasia, jóvenes? La eutanasia es la decisión personal que se toma de terminar la existencia, ¿no es verdad? De uno mismo, no de los demás, sino de uno mismo. Entonces, la religión, por ejemplo, prohíbe que eso suceda, con prácticamente todas las religiones. Sin embargo, se está viendo de que debería nomás aceptarse, porque si tienes una enfermedad terminal, que es más doloroso el sufrir durante años, o mejor entrar en un proceso en el cual se extinga tu vida, ¿no? Y España, por ejemplo, ya lo ha aceptado. Y creo que hay un país en Sudamérica que también, si no lo ha aceptado, está en vías de aceptarlo, si no me equivoco, es Chile. Y así, entonces, como ven, la justicia va cambiando. Les doy otro ejemplo. Hasta el año 2000, aproximadamente, por deuda se entraba a la cárcel, ¿no? Era una forma de castigar y de lograr que se te haga la devolución de tu dinero. Ahora no, y eso tenga mucho cuidado por si acaso. O sea, no digo de que hay que... Las deudas monetarias principalmente, ¿no? Ya no son sujetas a cárcel, ya no entran en el delito penal. Y hay una razón básica para eso, y es la siguiente. No, cada quien tiene que tomar decisiones sobre su patrimonio. Y si tú o yo quiero prestar dinero, es el riesgo que yo estoy corriendo y que yo lo debo asumir. No puedo hacer que la sociedad, a través de la justicia, ¿no? Me protejan contra riesgos que yo los estoy aceptando, ¿no? Es lo mismo que apostar. Es mi decisión. Entonces yo no puedo decirle a la justicia, he apostado y he perdido y me han engañado y hay que meterlo a la cárcel. No, es un riesgo que yo he corrido. Entonces, por eso les quería decir, acá ya el hacer préstamos de dinero es pues un riesgo que cada quien está corriendo y como es un riesgo tenemos que evaluar las consecuencias del mismo. Entonces, como les decía, es una concepción de cada época. Y por lo tanto, es el conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado para las relaciones entre personas e instituciones, autorizando, prohibiendo y permitiendo acciones específicas en la interacción de individuos e instituciones. Acá les doy otro ejemplo de la irretroactividad. Ustedes saben que a los nazis los han juzgado por crímenes de lesa humanidad, pero la normativa de lesa humanidad se la ha puesto después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es? ¿Ha sido los juicios de Nuremberg, consideran ustedes que han sido correctos?
desde el principio de retroactividad? ¿Qué les parece? No, Inge. No, ¿verdad? Pero, bueno, ha habido una condena moral y legal hacia las personas que cometieron grandes crímenes. Bien, ahora las normas. ¿Cuál es su jerarquía que se tiene? Y eso lo vamos a ver con la Constitución Política la próxima semana. Les pido, por favor, que descarguen el archivo correspondiente a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia. Hay las normas fundamentales y ahí está la Constitución. En la Constitución se encuentran los preceptos genéricos de lo que significan los derechos y obligaciones que nosotros tenemos. Ya de manera específica se empiezan a tratar esos derechos y obligaciones en las normas generales, que son las leyes, los decretos, las resoluciones, ¿no? Que pueden ser nacionales, provinciales, si hablamos de un país como Argentina, y municipales. En este caso sería de la gobernación, por ejemplo. Y luego tenemos las normas menores de las costumbres. Y habíamos dicho que el derecho consuetudinario también es aceptado. Y acá llegamos al derecho natural, que está formado por aquellos principios propios de la naturaleza humana, que son inmutables y universales. Entonces acá tenemos el derecho a la vida, la libertad del individuo, la igualdad, el derecho a formar una familia y otros, ¿no? No estamos hablando acá de patrimonio, sino de derechos naturales, que por el simple hecho de existir, pues estos derechos nos corresponden. Y generalmente el derecho natural va a estar dictado por la razón. Y es superior e inmutable a las leyes emanadas. El derecho positivo es un conjunto de normas jurídicas consagradas por la Constitución, las leyes nacionales, decretos, etcétera, y que se encuentran vigentes. Entonces, el derecho positivo es aquel que se encuentra vigente. Y las normas pueden ser objetivas o subjetivas. Objetivas son aquellas que regulan la conducta de las personas. No matar, por ejemplo. Mientras que el derecho subjetivo es la facultad que emana de la norma, ¿ya? Para ejercer mis derechos. ¿Ya? El derecho subjetivo entonces vendría a ser aquello que son los derechos que yo tengo como persona y como ente jurídico. Y el derecho subjetivo puede ser patrimonial, es decir, aquello que vendría a ser mi propiedad, y extrapatrimonial, que no tiene una connotación monetaria. Estos pueden ser, por ejemplo, el derecho al nombre. En los patrimoniales tenemos los derechos reales, ¿no? La propiedad en la que yo vivo, el intelectual, que vendría a ser los derechos que yo tengo sobre algo que he descubierto, inventado o elaborado, derechos crediticios, ¿no? Que vendrían a ser derechos de obligaciones que se tienen por préstamos, por ejemplo, ¿no? Crediticios de crédito. Y los extrapatrimoniales, pues lo que les decía, el nombre, ¿no? El honor, la libertad, los derechos de familia, que son las normas jurídicas que rigen las relaciones entre las personas, y la jurisprudencia, que es cómo se interpreta la norma del juez, en algunos casos en los que existan vacíos o lagunas jurídicas, que no existe una norma sobre la cual se deba trabajar. Bien, después tenemos el derecho interno, que es el que rige dentro de un país, es decir, es regulado por un Estado. Y el derecho internacional, que rige las relaciones entre Estados, ¿no? Imagínense, Perú, Bolivia, Argentina somos vecinos, lo mismo que sucede en nuestra calle donde vivimos. Nada que ver con la familia que vive en la casa contigua a la mía, pero tenemos que nosotros regularnos por algunas normas de lo que significa el buen vivir. El derecho público, que regula la organización del Estado, ¿no? Acá tenemos entonces el derecho constitucional, al que está recurriendo, por ejemplo, por el caso de fraude o de golpe de Estado, no sé. El derecho penal, que es el castigo cuando ya se violenta con intencionalidad la convivencia. El derecho petrolero, ¿no?
el derecho agrario, etc. Y el derecho privado es el que regula las relaciones entre particulares, donde el Estado no tiene participación, excepto en lo que significa la obligatoriedad de cumplimiento de manera general con las normas genéricas. Bien, este sería entonces el resumen del derecho público, donde el Estado interviene de una u otra manera, y el privado, en el cual simplemente intervienen las partes interesadas. Muy bien, esa ha sido entonces nuestra introducción al derecho. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? ¿Ya entendemos la diferencia entre moral y derecho? Sí, sí, ahora sí, ingeniero. ¿No? O sea, yo puedo creer, ¿por qué no pagas la deuda? Ya te has atrasado cinco días, ¿no? Eso es lo moral. El derecho es aquello que ha sido acordado. Después de 5 días se considerará que existen multas, por ejemplo. ¿Yo puedo imponerte mi forma de pensar, mi moral? No, No, no. Eso es lo que ustedes tienen que tener mucho cuidado. Las personas quieren imponer su forma de ver las cosas a los demás, y es lo que generalmente sucede en política. Entonces uno tiene que cuestionar y tiene que ver hasta qué punto está de acuerdo. Eso no significa que yo lo veo negro, yo lo veo plomo, listo, entonces no pensamos igual, chao, no, tampoco así, ¿no? Pero bueno, así pienso yo por lo menos. Pero la cuestión es que yo no puedo imponerte mi forma de pensar, ni tú a mí tu forma de pensar. Lo que tenemos que hacer es llegar a un consenso. ¿Está bien? sí, ingeniero, se entendió perfectamente. Segundo, o tercero, la ignorancia me puede absolver. No. Si hay una ley que se ha dictado, yo tengo la obligación de conocerla. Ahora, eso no significa que tengo que conocer todas las leyes, ¿no? Pero tengo que conocer las leyes que sí me incumben. Ejemplo, yo trabajo en la Universidad Mayor de San Andrés, tengo que conocer el derecho laboral, o sea, cuáles son mis derechos y cuáles son mis obligaciones, y no actuar de acuerdo a lo que yo crea que debe ser, ¿no? También tengo que conocer las normas universitarias, porque trabajo pues en la universidad. ¿Está bien? Lo propio, si me caso, no me caso todavía, menos mal, se ha librado esa persona de mí. ¿Qué debo conocer al casarme, jóvenes? O cuando ustedes se casen. Igualmente, derecho y obligaciones, Inge. En la familia. A la esposa y a la familia de la esposa. Las obligaciones de la esposa. Los ¿No? derechos y obligaciones de la esposa y la esposa. De ambos. De ambos. Y después vienen los derechos y obligaciones que tenemos con los hijos. O sea, el mundo se está judicializando. Ya me falta un minuto. Si se corta, bueno, nos vemos el día miércoles. Todo se está judicializando, jóvenes. Ya los sentimientos y demás cosas están pasando a segundo plano. Antes eran el primer plano. Bueno, vamos a ver eso en más detalle en las próximas clases. Les agradezco por su atención. Hasta el día miércoles. Bajen la Hasta luego, Constitución. ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego. Inge. Que les vaya bien. Ingeniero, hasta luego.